Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor inmenso, un gran placer que todos ustedes estén con nosotros. Les doy la bienvenida a esta plataforma que cada lunes tenemos para poder impartir enseñanzas acerca de la Torá. Un tema o una serie interesantísima que ya iniciamos hace 2 semanas y es el tema llamado Génesis. Estamos tratando de dilucidar, profundizar, investigar, entender más profundamente a base de enunciados lo que el libro de Génesis, el libro de los comienzos nos dice, el libro de Bereshit, como se dice en hebreo, Bereshit, con el principio. Así que le doy la bienvenida, le doy las gracias y recordarle que esta enseñanza estará colocada luego de que terminemos en nuestra plataforma de YouTube. Estará también en algunas plataformas digitales como Facebook y Instagram, algunos pensamientos. Así que te invito a que se inscriba en nuestro canal, escuche las enseñanzas, que se pueda seguir creciendo en el entendimiento de la escritura y que usted pueda también beneficiarse de toda la información que hay ahí en esa plataforma. Así que iniciemos inmediatamente este tiempo ya de Génesis y es estableciendo, luego de 3 principios, en comenzar en el cuarto. Hemos dicho, primeramente, el primer principio implica que Génesis es cosmología antigua. El segundo reza y dice que Génesis, esta cosmología antigua, es cosmología funcional, es una economía funcional del mundo. Y tercero, también definimos lo que significa el concepto bara, crear, que también tiene que ver con dar una función en el sistema ordenado que Dios creó. Así que, con esto en mente, permítame entonces establecer el cuarto principio y seguir abundando un poco más de esta verdad, de este principio en esta sesión. También tendremos un quinto principio que está muy conectado bueno, a los previos 4 que podremos nosotros, que ya 3 lo hicimos, lo hablamos, y el cuarto estamos por iniciar en comentarlo y establecerlo. Mire, el principio número 4 que podemos notar en Génesis. Escúchame muy bien, por favor. Es que el estado inicial, en Génesis 1, el estado inicial, como usted ve Génesis y abre ese libro, usted puede ver ahí un estado ahí inicial. El estado inicial ahí en Génesis es un estado no funcional. Y eso es lo que quiere decirnos el Creador cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está diciendo que Él creó todo para darle una función a todo, pero que no sé cómo, qué pasó en la historia, que ese principio, eso que Él creó, estaba en un estado no funcional. Y Él viene entonces a explicarnos cómo Él le da o le establece la creación, o que la creación sea funcional. Así que el estado inicial en Génesis 1 no es funcional. Así que comencemos eso. Vamos a tratar de traer entendimiento de eso. Si la existencia en el mundo antiguo se definió mejor en términos funcionales, como hemos explicado, no en términos materiales, como se sugirió en los principios anteriores, y crear también es la actividad que trae la transición de la inexistencia a la existencia, ya que explicamos que existir es tener una función dentro del sistema ordenado. Entonces la creación también sería una actividad funcional. Como se sugiere en la terminología hebrea, mis amados, en el principio número 3. Se debe encontrar más evidencia en cómo los recuentos de la creación describen las condiciones antes y después. Aquí la Biblia está dando claramente cómo era todo antes y cómo era después. Si el texto ofreciera un recuento de los orígenes materiales, como se ha pensado, ya que la mentalidad, la erudición y los conceptos de los círculos religiosos, en todas las plataformas que se enseña en la escritura, es como una mentalidad occidental moderna, que es científica, que tiene una idea de que los orígenes son materiales no funcionales. Esperaríamos que comenzara sin ningún material.
Si el texto ofreciera un recuento de los orígenes funcionales, como creemos que lo tiene, esperaríamos que comenzara sin funciones. Y ese es el establecimiento en el principio. Génesis 1 ofrece su punto de partida en el verso 2, donde se describe la tierra como Tohu y Bohu. La Biblia dice, utiliza dos términos distintivos para establecer y darle entendimiento de cómo era la tierra, cómo estaba la tierra en ese tiempo, en el momento de Génesis. Estos términos se traducen de diferentes maneras en español, en las traducciones más conocidas, y cuando usted ve las traducciones, usted puede ver que no hay una diferencia, una variación verdadera. Aquí hay algunos ejemplos en este cuadro que usted puede notar, como la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, que es la Biblia más popular. Está también la Biblia textual, está la de Jerusalén, la NET también, que tiene mucha popularidad recientemente, la Biblia latinoamericana en las comunidades católicas. Y usted puede ver que cuando usted ve todas estas traducciones, todas son parecidas. Usted puede ver traducciones como sin orden y vacía. Esos términos tohu y bohu, sin orden y vacía. Puede también ver que dicen algunas traducciones no tenía forma y estaba vacía. La Reina Valera, que es la que más se lee, como dije, dice desordenada y vacía. Traduce tohu y bohu, desordenada y vacía. Otras como desolada, vacía, caos también, confusión y oscuridad. Sin moldear, vacía. Veo, todo era confusión y no había nada. Estas es más o menos las maneras de las traducciones más modernas o más conocidas en el español. Ahora, por el contrario, los estudios técnicos, un estudio detallado sobre los términos tohu y bohu, que es lo que quiero hoy traer a su consideración, y lo que vamos a tratar de desglosar y entender en este principio, el significado de los conceptos tohu y bohu. Cuando usted lo estudia técnicamente, o sea, seriamente, usted puede notar que apuntan a otra dirección. Por ejemplo, este gran académico llamado David Zumura, si usted puede conseguir cualquier libro de él, bueno, yo sugiero que se consiga este libro de él, se llama Caos y Orden. Pero él tiene libros extraordinarios que pueden darle más luz acerca del Génesis, que él trabaja este tema. Después de un análisis semántico completo, traduce tohu como improductivo. La idea detrás de la palabra tohu es improductividad. En lugar de describir algo sin forma física o aspecto. Como en el anterior estudio de las palabras en el principio 3, ¿se acuerda que desglosamos las 50 veces que la palabra crear salió en la escritura, bara? Debemos volver también a echar un vistazo igual a esta palabra y ver el uso del término para entender su significado. En este estudio debemos enfocar nuestra atención en tohu, porque el segundo término, bohu, ocurre solamente en la Biblia 3 veces. Y en las 3 veces que se utiliza, siempre está en combinación con tohu. La palabra hebrea tohu aparece en la escritura 20 veces. Y aquí está el cuadro donde aparece cada mención de esa palabra. Bueno, cuando termine el estudio usted lo tendrá y lo podrá ver. Y por cuestión de tiempo yo no podré leerles todos porque el tiempo apremia. Pero por lo menos algunos. Cuando usted lee la mención de Deuteronomio 32:10, dice que esto es paralelo a la tierra desértica. Vio, el desierto, descrito por rugido. En Samuel, por ejemplo, 12:21, primera de Samuel, dice que es descriptivo de ídolos que no pueden lograr nada, ¿vio? Cuando habla también en el libro de los Salmos 107:40, dice que vagar por el desierto sin camino. En Isaías 24:10, por ejemplo, el tohu es descrito como algo desolado.
En Isaías 41, 29 dice que las imágenes son viento o tohu, o sea, es paralelo al final de sus obras. En Isaías 44, 9 también dice que es paralelo a sin ganar, a no tener ganancia. En Jeremías 4:23 describe tohu y bohu como la luz y como que la luz se ha ido. Las montañas están temblando, no hay personas, ni aves, tierra fértil desperdiciada y pueblo en ruina. En otras palabras, en estas 20 menciones que usted puede ver de la palabra tohu, al estudiar esta lista, uno no puede ver nada en estos textos que nos lleva a creer que tohu tiene algo que ver con la forma material de algo. No, no está hablando en ninguna ocasión aquí de algo material. Lo que nos da la idea de que va en concordancia con todas las ideas que hemos venido planteando. Los contextos en los que ocurren y las palabras y las frases usadas en paralelo sugieren más bien que la palabra describe lo que no funciona, lo que es improductivo, por tanto improductivo, ya que lo que no funciona no puede producir, que no tiene ningún propósito, en otras palabras, y generalmente es improductivo en términos humanos. Por tanto, aplicarlo como un término descriptivo para los sustantivos que representan áreas geográficas, naciones, ciudades, personas o ídolos, sugiere la misma conclusión. Estos son los objetos aquí. Lugares geográficos, naciones, ciudades, personas e ídolos. 5 cosas. Y sugiere la misma cosa, la misma conclusión uno llega. Una palabra que tenía que ver con la forma material, como se pretende dentro de los concordistas. Sí, concordistas. Los concordistas son los que quieren buscar ciencia moderna en la Biblia. Esto nos serviría bien a los contextos que estamos viendo. La pregunta entonces sería, escúcheme, la del millón. ¿Por qué entonces el término ha sido traducido tan consistentemente como una referencia a la ausencia de forma material? ¿Por qué se utiliza así? Bueno, uno solo puede suponer, por la evidencia que tiene, la conclusión, que la tradición de traducción ha sido impulsada por el enfoque material predominante de las culturas que produjeron las traducciones. Nunca debemos olvidar que la traducción es el acto más básico de interpretación. Hemos hablado en las charlas anteriores, ¿se acuerdan? Cuando dijimos literalmente que las traducciones, mis amados, no pueden ser asumidas como que ya es la misma idea que el traductor, que el que entregó el libro quiso decir. Si yo asumo que una traducción es la verdad, estaré en grandes errores, mis amados, como ha pasado en muchas veces. Para muestra un botón, para que usted entienda. Cuando la Biblia habla de un gallo, ¿se acuerda? Me negará 3 veces cuando el gallo cante. No está hablando de un gallo. Está hablando de un trompetista que estaba en el templo. Entonces, si yo pongo el entendimiento propio, personal, cuando yo leo un texto traducido y no entiendo la cultura detrás del libro, estaré incurriendo en una eisegesis, no en una exégesis. Cuando la Biblia habla de ladrón en la noche, no se refiere a nada más y a nada menos que a un supervisor que cuidaba las estaciones de los que cuidaban el templo. Y a ese supervisor, que era representativo del sumo sacerdote, se le llamaba el ladrón en la noche. Entonces yo no puedo, entonces, si no entiendo esas cosas, tener un entendimiento incorrecto y cambiar mi práctica como creyente va a ser deficiente. No se pueden transmitir las palabras de manera significativa desde un idioma de origen a un idioma de destino sin primero determinar lo que piensan que el texto significa decir. En otras palabras, no es lo que yo pienso que dice el texto, sino lo que el texto dice realmente. Si los traductores interpretaban el texto como una explicación de los orígenes materiales, no es sorprendente que tohu
se tradujera en términos materiales también. Pero incluso la traducción material de Tohu no puede ocultar lo que está claro en el verso 2. Aquí el texto, al principio del proceso de creación, en otras palabras, de dar un propósito a lo que fue establecido en el orden creado, ya existe material, ya estaba. Las aguas del abismo estaban presentes ya, las aguas cósmicas primitivas, como lo veían los antiguos, son la forma clásica que la no especulación adopta en el mundo antiguo orientado funcionalmente. A estas aguas le llamaban aguas primitivas, aguas primordiales. Se le llama también ordalia de agua. Tenía una connotación tanto positiva como negativa. Negativa porque juzgaba, te juzgaba. Era el símbolo del caos, de lo improductivo. Pero cuando tú podías vencer lo improductivo, podías dominar y estar por encima del caos. O sea, el caos, lo improductivo, era vencido y era doblegado. O sea, cuando Yeshua caminó por las aguas, lo que estaba tratando de decirle a ellos es lo mismo que pasó en el principio. Yo estoy en dominio de las aguas primitivas, en otras palabras. Yo gobierno todo. Los antiguos veían todo de manera funcional, no de manera material, aunque lo material existía. Entonces, en otras palabras, ellos le están dando más preeminencia a lo espiritual. No están denotando lo físico, lo material, sino que están dando prioridad a lo espiritual. Dada la información semántica que vimos y el tratamiento de la literatura técnica, proponemos que Tohu y Bohu juntos transmiten la idea de no existencia desde el punto de vista de una ontología funcional, no de una ontología material. Es decir, que la Tierra se describe como uno funcionando en un sistema ordenado. Eso es lo que está tratando de decir el Eterno. Cuando dice que la Tierra estaba, Tohu y Bohu estaba diciendo, la Tierra en el sistema ordenado todavía no está operando, todavía no está funcionando, no es operativa, no está fructificando como yo quiero que fructifique. La creación funcional, mis amados, aún no ha tenido lugar, en otras palabras. Y por lo tanto, solo existe la inexistencia funcional. No la inexistencia material, porque ya las aguas estaban. Con este contexto, con este concepto en mente, podemos entender lo que Job 26:7 dice. Job dice, él extiende el norte, o sea, los cielos, sobre el espacio vacío, que es Tohu. Él suspende la tierra sobre la nada. Cuando notamos aquí la palabra traducida como nada, que solamente ocurre ahí, en ese verso, la única vez. Es muy importante esta palabra, ya que es paralela a Tohu en el pasaje. En otras palabras, Job está haciendo un paralelismo. Esto es poesía hebrea básica. El análisis técnico me lleva a la conclusión de que Job 26:7 describe la creación del cielo y la tierra en relación con las aguas cósmicas inexistentes, arriba y abajo. ¿Qué? ¿Inexistentes de qué? O no estaban ahí, sí, estaban ahí. Lo que pasa es que no estaban cumpliendo el propósito, que es lo que describe el texto. No estaban en función todavía. Esto proporciona evidencia adicional de que Tohu se refiere a algo funcionalmente inexistente, que representa geográficamente en las aguas cósmicas y los desiertos, como es común en los antiguos textos del cercano oriente, y por lo tanto el adjetivo Tohu podría usarse para referirse. Pero antes de eso, permítame yo hacer un paréntesis. ¿Por qué también los desiertos son Tohu? ¿Cree usted que es casualidad que el Eterno llevó al pueblo de Israel al desierto? Y en el desierto le entregó la Torá. No, es lo mismo que está pasando ahí. Porque Dios siempre se moverá, siempre se revelará en esos lugares improductivos, en los lugares que no tienen función. ¿Para qué? Para Él influir, traer influencia a esos lugares y que esos lugares se conviertan
en un medio para que su pueblo produzca. Es ahí en el desierto donde le da la Torá, y luego los hace migrar por el desierto, donde les suple, los protege sobrenaturalmente y los lleva a su tierra. ¿Me puede ver? ¿Lo puede ver? Ahora, permítame explicarle cuáles son, cómo este adjetivo tohu podría usarse en la escritura. Se usa de varias maneras. Primero, se describe tohu o se podría usar como la condición precósmica, o sea, el estado del principio. Es por eso que nosotros de este principio le hemos denominado el estado inicial de Génesis 1 no es funcional, porque era la condición precósmica antes de que Dios ordenara todo el cosmos, que es la historia de Génesis, capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 4. También podría usarse como para referirse a las aguas cósmicas sin función. Y también en la creación ordenada, aquellos lugares dentro del orden en lo que no se había impuesto el orden. O sea, el desierto, por ejemplo, las aguas cósmicas por encima y por debajo también, que rodea el cosmos ordenado. Estas son las maneras como puede usarse este concepto de Tohu y de Bohu también. El recuento de la creación en Génesis 1 entonces puede verse entonces como que comienza sin funciones en lugar de sin material. En este punto, sin embargo, es importante que establezcamos a qué nos referimos cuando hablamos de funciones. Ahora, permítame explicar esto más detalladamente. En nuestra cultura moderna, científica, incluso pensamos en funciones en términos materiales. Describimos funciones en términos científicos y entendemos la función como el resultado de las propiedades del material. De modo que podríamos describir el Sol, escuche, funcionalmente como una bola ardiente de gas que proyecta calor y luz y que en virtud de su atracción gravitatoria mantiene el sistema solar en órbita alrededor de él. Por el contrario, mis amados, en el antiguo mundo no era así, ya que el mundo antiguo veía toda la creación ordenada desde un punto de vista primario de función, que no era el resultado de las propiedades materiales, sino en el resultado del propósito. El sol mira hacia abajo, escuche, y está asociado con el Dios de la justicia. Esta funciona, o el sol funciona más precisamente como el marcador del tiempo y las estaciones. Esa es la función que tiene. Cuando los textos antiguos hablan de cómo algo funciona en un sistema ordenado, el sistema en discusión no es un sistema cósmico o ecológico. Es un sistema que habitan seres. En el antiguo cercano oriente, las funciones se centraban en los dioses, en lo espiritual. Todo estaba permeado por esta idea, que habían creado todo para trabajar en su beneficio y bajo su autoridad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios no tenía necesidades y enfoca la funcionalidad de las cosas alrededor de las personas. Nosotros veremos evidencia creciente de esta comprensión a medida que avancemos con el resto de Génesis 1 que estamos tratando de estudiar. En consecuencia, la funcionalidad no puede existir sin las personas en la imagen. En Génesis, las personas no se ponen en marcha hasta el día 6. Pero note esto, que la funcionalidad se establece teniendo en cuenta sus necesidades y su situación. Esta conclusión se ve respaldada
por el significado de las fórmulas repetidas fue bueno. Usted ve que cada día que Dios creó decía fue bueno. El sexto día dijo era muy bueno. O sea, usaba esta cláusula, usaba esta fórmula que yo propongo al estudiarla técnicamente, que se refiere también a funcionar adecuadamente. Cada vez que él decía es bueno, estaba diciendo lo que creé, o sea, lo que ordené, lo que coloqué estratégicamente en el sistema ordenado, funciona como yo lo pensé, funciona adecuadamente, tal cual fue mi idea. Tal conclusión no es arbitraria, sino que se basa en el contexto del mismo libro. A lo largo de Génesis 1 se ha propuesto cualquier número de significados posibles para el significado de bien, de lo bueno. En la historia de la interpretación, a menudo se ha entendido en términos morales y éticos, que no tienen nada que ver con eso, o como una referencia a la calidad de la destreza. Si bien el término hebreo se puede usar de cualquiera de estas maneras, el contexto aquí en Génesis indica una dirección diferente. Podemos averiguar a través de un estudio serio qué quiere decir el autor cuando dice que todas estas cosas son buenas al preguntar qué significaría que algo no sea bueno. Afortunadamente, el contexto cercano nos ofrece tal oportunidad. Génesis 2:18 dice, escuche, no es bueno que esté el hombre, Adán, esté solo. Cuando vemos este verso, no tiene nada que ver con la perfección moral o la calidad de la mano de obra de Adán, sino que es un comentario preciso que concierne a la función. La condición humana no es funcionalmente, en otras palabras, la condición humana, el ser humano, no es funcionalmente completo sin la mujer. Yo imagino que las mujeres están gozándose ahí, oyendo esto. Y es cierto, lo que quiere decir el texto, el ser humano, la condición humana en el sistema ordenado, no fue hecha para que el hombre esté solo. Dios creó a Adán, al hombre, al varón y a la hembra, para que unidos, lo que significa el unido es que están completos uno con el otro. Adán no puede funcionar bien, en otras palabras, sin la mujer. Así entonces, a lo largo de Génesis 1, esta fórmula, este estribillo era bueno, expresaba la disposición funcional del cosmos para seres humanos. Está hablando de función. Mis amados, a todos ustedes que me escuchan, les aseguro que todas las funciones funcionaban bien y de acuerdo con los propósitos y dirección de Dios, que es lo que quiere lo que está tratando de decir el Creador. Además, el orden y función establecido y mantenidos por Dios hacen que el cosmos sea útil e inteligible. Entonces, hay una razón y una motivación para estudiar la naturaleza detallada de la creación, que ahora llamamos ciencia, incluso si los antiguos hebreos no tomaron este estudio en particular, no sabían de ciencia. Sobre la base de la evaluación anterior, este estado inicial, como se presenta en Génesis, ahora estamos en condiciones, ahora, ya entender todas estas proposiciones, de compararlo con lo que encontramos en el mundo antiguo. Y aquí yo traigo algunas evidencias del mundo antiguo para que usted pueda ver qué tan parecido era la visión del mundo antiguo en el antiguo cercano oriente con la visión de Israel. En el antiguo cercano oriente, la condición precósmica no es ni una abstracción, o sea, caos, ni un adversario personificado, no. Sino que el mal primordial, que es el elemento principal en la condición precreación, está personificado, escúcheme, por Namu en Sumer y por Nun en Egipto. Ellos lo personificaron
y puede percibirse en un papel de adversario. Más específicamente, para que usted me pueda seguir, los textos egipcios describen la condición precósmica tanto en términos de lo que falta como de sus características positivas. Lo que está ausente incluye el mundo espacial, o sea, aún no separado. Acuérdate que luego Dios separa todo, no hemos llegado ahí, vamos a tratar de llegar, vamos a llegar ahí, pero todavía esa separación no se había dado. Los lugares habitables, la vida y la muerte, la procreación, el tiempo, el conflicto y la adversidad. Las características positivas incluyen aguas ilimitadas y oscuridad total. Todo se crea al ser diferenciado. La imagen de después es consecuentemente una de inestable diversidad. Entonces, cuando las fuentes sumerias y acadias documentan las actividades de creación, podemos observar tanto la situación antes como después de la actividad. Hay un antes y un después, así como qué tipo de verbos son usados. Todo esto ayuda a determinar el enfoque de la actividad creativa. Existen muchos ejemplos, pero aquí presentaré solo uno de tantos que hay como ilustración y solo unas pocas líneas del texto sumerio que se conoce como el NBC 6 11108. Mire qué dice. Mira, aquí está. Dice, la tierra estaba en oscuridad. ¿Vio? El mundo inferior era invisible. Las aguas no fluyeron a través de la abertura en la tierra. No se había producido nada. Y en la vasta tierra no se había hecho el surco. El sumo sacerdote de Enlil no existía. Los ritos de purificación no se llevaron a cabo. La hierodula del cielo no estaba adornada. Ella no proclamó las alabanzas. El cielo y la tierra estaban unidos, formando una unidad. No estaban casados. Usted lo puede notar. Si usted lee esto y usted compara lo que Génesis dice, uno dice, está viendo lo mismo. El cuadro del antes. Aquí está compuesto tanto de lo que está presente. ¿Qué estaba presente? Dice el texto. Oscuridad, agua, cielo y la tierra no discreta. De lo que no es la ausencia de productividad de los dioses y de la operación del culto. Todavía eso no estaba activo. Las actividades creativas luego alteran el paisaje, esta visión, este estado principal, este estado inicial. Todo esto indica que la creación cósmica en el mundo antiguo no fue vista principalmente como un proceso por el cual la materia se creó, ya que la materia estaba. Está indicando otra cosa el contexto. Está hablando de roles, de orden, de jurisdicción, de organización y estabilidad. Esto define la creación en el mundo antiguo. Así los antiguos veían creación, que a su vez demuestra que la ontología se centró en un estado funcional de algo más que en su estado material. En resumen, la evidencia de este principio del Antiguo Testamento, así como del Antiguo Cercano Oriente, sugiere que ambos definieron el estado previo a la creación en términos similares. Aquí hay un gran paralelo y como una ausencia de funciones más que una ausencia material. Tal información está expuesta a nuestros ojos, respalda la idea de que su concepto de existencia estaba vinculado a la funcionalidad y que la creación era una actividad para llevar la funcionalidad a una condición no funcional, en lugar de llevar sustancias materiales a una situación en la que la materia estaba ausente. La evidencia de la materia, o sea, las aguas de las profundidades que nos enseña Génesis 1:2 en el estado de precreación, entonces apoya esta visión que estamos tratando de presentar. Amén. Y aquí les recomiendo este libro, como le dije, de este principio que acabo de describir. Este es el principio número 4. Y es el libro de creación y destrucción. Si usted puede adquirir ese libro, sería una maravilla.
exhorto a que lo consiga, lo lea. Y bueno, si me escriben más tarde, pues lo puedo enviar. Lo acuerdan, se lo envío para que lo tenga. Lo que está en inglés, entonces usted lo traduce, lo busca herramientas que hay en internet, puede ir traduciendo los temas que usted quiere ver. David Sumura. Así que permítame ahora continuar este tema proponiendo otro principio. Y es el principio número 5. Y es comenzar a describir los días de la creación. Escúchenme muy bien, por favor, con todo lo que hemos hablado. Ya debería ya entender todo, ya que es obvio lo que estamos diciendo. Ya es una consecuencia de la base que hemos establecido en estas 2 previas sesiones que hemos estado hablando. El principio número 5 es que los días del 1 al 3, que es lo que voy a tratar de describir hoy, en Génesis 1, lo que está tratando de hacer, o lo que el creador nos está revelando ahí, es que él está estableciendo funciones. Todo lo que él creó ese día, todo lo que él estableció ese día, lo que él está haciendo es estableciendo, colocando, dando funciones a todo lo que esos días representan. Así que permítame iniciar esto. Póngame mucha atención. Observemos el día 1 primero. La pregunta es, ¿por qué Dios? Esto es muy importante, esta parte. ¿Por qué Dios no llamó simplemente a la luz luz? Esta fue una de las primeras preguntas que me impulsaron a emprender este viaje. Como resultado de la interpretación correcta, más precisa de Génesis 1. El por qué Dios no llamó luz a la luz. ¿Por qué no lo dejó con luz, sino que le dio un nombre? Todo este proceso comienza en el verso 5, el versículo final del relato del primer día. Mire qué dice. Dice la escritura, y llamó Dios la luz día. Puede ver la pregunta que yo planteé aquí, ¿por qué Dios no llamó simplemente a la luz luz, sino que a la luz se le llamó día? Esto tiene una causa, usted va a ver por qué, porque le está estableciendo aquí funciones. Y a las tinieblas llamó noche, también a las tinieblas le dio un nombre. Y vino la noche y llegó la mañana y fue el primer día. Eso nos dice el verso de Génesis 1:5. Ahora, note esto. En primer lugar, se debe observar que la luz nunca se trata como un objeto material en el antiguo cercano oriente. A pesar de nuestra física moderna, los antiguos veían la luz como una condición. Al igual que la oscuridad también la veían como una condición. Entonces, incluso si se creara luz, uno no podría afirmar que se trata de un acto material. De hecho, sin embargo, la luz en sí misma no es el foco de las actividades de este día, ya que la luz tiene unas funciones. ¿De qué está hablando el texto entonces? Ya que la luz lo que hace es alumbrar, que es una función. Ahora, ¿de qué está hablando el texto exactamente? Te la pregunta el millón. Y la realidad que tengo que decir es que esta solución no es difícil de encontrar. ¿Acaso eso no es lo que es la luz? Pero sí, es difícil para nosotros verlo porque es que nosotros tenemos una mente científica. Queremos resolver todo para que todo lo que nosotros vemos en la escritura sea de un punto de vista científico. No vemos esto como una función. Algunos incluso lo considerarían transparente y apenas valdría la pena siquiera notarlo. Si algo relacionado con la luz se denomina día, podemos deducir entonces que no es luz en sí mismo, sino el período de luz. Porque eso es lo que es día aquí. Dado que día es un periodo de luz y día es el nombre dado, concluimos que estamos tratando, escúchenme muy bien aquí, lo que
toman anotaciones, esto es muy importante. Aquí estamos en presencia de un dispositivo retórico llamado metonimia, que es que un sustantivo puede entenderse razonablemente a un concepto relacionado. En este caso, entonces, el autor lo está intentando que tú y yo comprendamos la palabra luz para referirnos a un periodo de luz. De lo contrario, el verso no tendría sentido. Como resultado, Dios llamó el periodo de luz día y el periodo de oscuridad lo llamó noche. Con esta información del verso 5, ahora podemos continuar hacia atrás a través del texto al versículo 4. Dice, allí se nos dice, escucha bien que dice el verso anterior, Dios separó la luz de la oscuridad. ¿Ya vio? De nuevo notamos aquí, al Dios declarar que Él separó la luz de la oscuridad, que esta afirmación no tiene ningún sentido si la luz y o la oscuridad se ven como objetos materiales. No pueden separarse lógicamente, porque por definición no pueden existir juntos de ninguna manera científica o material significativa. La solución del verso 5 funciona igualmente bien aquí, ya que en el versículo adquiere su significado obvio con Dios, separando el periodo de luz del periodo de oscuridad. Estos son los distintos periodos, en otras palabras, que luego se denominan día y noche en el verso 5 hasta el momento. Ahora, viene el factor decisivo. Escúcheme bien, aquí está el punto de inflexión. Aquí. Si luz se refiere a un periodo de luz en el verso 5 y en el verso 4, la consistencia exige que entendamos la misma comprensión al verso 3. Aquí es donde ocurre el momento ajá, donde se prende el bombillo y nos obligan las demandas de los versos 4 y 5 a traducir el verso 3 como Dios dijo que haya un periodo de luz, por tanto que alumbre. Si anteriormente no habíamos inclinado a tratar esto como un acto de creación material, no podemos más tiempo mantener esta opinión ya está claro, puesto que lo que se llama existencia es un periodo de luz que se distingue de un periodo de oscuridad que se llama día. Entonces debemos inevitablemente considerar el primer día como la descripción de la creación del tiempo. La base del tiempo es la alteración invariable entre los periodos de luz y los periodos de oscuridad. Este es un acto creativo, pero es creación en un sentido funcional, no material. Esta interpretación resuelve el acertijo de la larga data de por qué se nombra la tarde antes de la mañana. ¿Lo ha notado? Había habido oscuridad en la condición previa a la creación, como describimos en el principio 4, cuando Dios convocó un periodo de luz y lo distinguió de este periodo de oscuridad, lo separó. El sistema de tiempo que se estableció requirió transiciones entre estos dos periodos establecidos. Y dado que el periodo de luz había sido llamado, la primera transición era en la tarde, en el periodo de oscuridad, y la segunda era en la mañana, en el periodo de la luz. Por lo tanto, el gran ciclo de tiempo fue puesto en su lugar por el Creador. Hay ciclos de tiempo como su primer acto. Mezcló el tiempo con las características del cosmos que servirían a las necesidades, acuérdese, de los seres humanos que iban a colocar en medio del mundo creado. Un segundo enigma que se resuelve inmediatamente entendemos esta verdad es que es el detalle que muchos han encontrado de manera desconcertante a lo largo de las eras cuando preguntan cómo podría haber luz en el primer día cuando el sol no se crea hasta el cuarto día. Mucha gente eso lo ha tomado como la panacea. Muchos para destruir el texto bíblico también. Es que no entienden el contexto antiguo. No han entendido los conceptos antiguos, como los antiguos veían el mundo. Ahora se puede hacer dos observaciones. Número uno, esto es un problema menor cuando se trata de tiempo, ciclos de tiempo.
transicionales en el primer día y no específicamente de luz. Pero esto realmente no resuelve el problema sin la segunda observación, que es lo que conecta todo. Si la creación es entendida en términos funcionales, el orden de los eventos se refiere a cuestiones funcionales, no materiales. El tiempo es mucho más importante que el sol. De hecho, el sol no es una función. El sol tiene funciones. En otras palabras, el sol es un funcionario, un servidor de Dios para el propósito en el sistema ordenado. ¿Lo puede notar? Este es el día 1. Veamos el día 2 ahora. Mire, el día 2, el segundo día, ha sido problemático en diferentes niveles. En la antigüedad las personas creían rutinariamente que el cielo era sólido. Sí, los antiguos pensaban que el cielo era sólido. Aunque usted no lo crea. Y a medida que la historia avanzaba a través de los periodos de la escolástica, por ejemplo, el Renacimiento, la Revolución Copernicana y luego la Ilustración, el versículo 6 se volvió más difícil de manejar. Porque si el término hebreo debe tomarse en un sentido contextual normal, este indica que Dios hizo una cúpula sólida para sostener las aguas sobre la tierra. La lección de decir que la Biblia estaba equivocada, como dice mucha gente, era considerada inaceptable. Pero la idea de expresar la palabra de una manera que pudiera tolerar el pensamiento científico moderno no podía considerarse preferible, ya que manipulaba el texto para decir algo que nunca había dicho. No podemos pensar que podemos interpretar la palabra expansión, firmamento, simplemente como el cielo o la atmósfera, si eso no es lo que el autor quiso decir cuando lo usó. Y no lo que la audiencia habría entendido por la palabra. Y como discutimos el primer principio, no podemos obligar a Génesis a hablar a una ciencia posterior, ya que Génesis 1 no es ciencia. Sin embargo, es posible que encontremos alguna forma de escapar del problema, ya que seguimos pensando que la creación está más relacionada con lo funcional que con lo material. Si esto no es un recuento de los orígenes materiales, entonces Génesis 1 no afirma nada sobre el mundo material. No importa si realmente hay o no aguas cósmicas retenidas por una cúpula sólida. Esa geografía cósmica material es simplemente lo que le es familiar y se utilizó para comunicar algo que es funcional en naturaleza. En lugar de objetivar esta barrera de agua, debemos enfocarnos, puntualizar en la importante función cósmica doble que jugó. Su primer papel, escuchen, fue crear el espacio en el que las personas pudieran vivir. Este es el primer papel en el día 2, crear espacio para que Adán, cuando viniera a existencia, pudiera vivir. Escuche. Y la segunda y más importante función era servir como un mecanismo por el cual se controlaba la precipitación, que es el medio por el cual el clima funciona. El orden en el cosmos, especialmente para las personas, dependía de la cantidad correcta de precipitación. Demasiada poca precipitación y nos moríamos de hambre. Demasiado y estaríamos arruinados, abrumados. Por tanto, las aguas cósmicas planteaban una amenaza continua. Y el firmamento había sido creado como un medio para establecer el orden cósmico. El hecho de que no retengamos la geografía cósmica del mundo antiguo no representa o no presentaba una barrera sólida que retenía las aguas, y que las aguas no cambia el hecho de que nuestra comprensión del Creador incluye su papel en la configuración y mantenimiento de un sistema
meteorológico. Los términos materiales, para que usted me entienda, utilizados en el segundo día, reflejan el acomodo a la manera en que la audiencia antigua pensaba sobre el mundo. Pero no importa cómo se vea la geografía cósmica material, primitiva o sofisticada, el punto aquí es, en el día segundo, y es la intención del Creador que nos quiere dar, nos quiere comunicar, es que Él, Dios, estableció las funciones que sirven como la base del clima. Y ahí entramos al día 3. Qué lindo es esto es tremendo. El día 3 es sorprendente notar en este punto que algunos intérpretes están preocupados por su observación de que Dios no hace nada en el tercer día. Ellos se preocupan. Podemos imaginar su dilema. Sí, hay un dilema en ellos, porque ellos están buscando de acomodar lo científico aquí. Tienen una mentalidad concordista. Ellos se preguntarían cómo se puede incluir esto en un recuento de la creación si Dios no hace nada en el tercer día. Yo me imagino que ya usted en este punto ya puede ver la solución fácilmente. El tercer día es solo un problema si se trata de, si se percibe el recuento de origen material solamente. Pero si usted tiene la opción que hemos tratado de proponer en esta enseñanza de una ontología funcional, cambia totalmente el entendimiento. Si se entiende como un recuento de los orígenes funcionales, no hay necesidad de que Dios haga algo. En cambio, preguntamos, ¿qué funciones se configuraron aquí? Eso es lo que usted tiene que buscar. Y para eso esa pregunta encontramos respuestas listas. Antes que nada, notamos que igual que el día 2, que establece la función del clima, el espacio cósmico separado y diferenciado, el día 3 diferencia el espacio terrestre. El acto de separar una actividad de creación clave desde una perspectiva funcional continúa en prominencia. Comúnmente en la literatura antigua estas mismas diferenciaciones se pueden ver, incluso cuando algunos comentaristas ponderan la ausencia de creación material en el tercer día, otros a menudo observan que el día parece contener dos actos separados: agua, tierra seca y vegetación. Desde una perspectiva funcional, entonces, el suelo, el agua y el principio de porte de semillas están muy relacionados como esenciales para la producción de alimentos. El surgimiento de tierra firme de las aguas es un elemento común en la cosmología egipcia. Y allí tiene un referente definido. Es decir, la aparición del montículo primordial en la cosmología refleja la realidad anual del suelo fértil que surge después de la inundación del Nilo. Ojo aquí, esto es muy importante, luego vamos a tratar este punto, el montículo primordial. Génesis también habla de eso. Al igual que los egipcios y los sumerios entendían este concepto del montículo primordial, la primera espacio de tierra que se creó. Por lo tanto, está claro que la emergencia de la tierra seca se asocia con el cultivo de alimento. Por tanto, el tercer día refleja la maravilla del mundo antiguo en cuanto a la idea de que las plantas crecieron, dejaron caer semillas y que más de la misma planta provino de esa pequeña semilla. Es un ciclo llamado el ciclo de la vegetación. Son los principios también de la fertilización y también de la bendición de la fecundidad. Todos estos fueron vistos como parte de la increíble provisión de alimentos tan necesarios para que la gente sobreviva. Así que el primer día Dios creó la base del tiempo. Escuchen muy bien. ¿Qué tal? Vamos ahora a agrupar todo en una parte ya continua. El primer día Dios crea la base del tiempo. Tome nota aquí. El segundo día es la base del clima. Y el tercer día es la base de la comida. Estas tres grandes funciones, dígase, son tiempo, clima y comida, que son la base de la vida.
Mis amados, si nosotros deseamos ver el trabajo más grande del Creador, no se encuentra en los materiales que Él reunió. Esto es lo que los reunió de tal manera que funcionan, es la vital, es lo vital que debemos ver. Es la función que tiene. Tal vez podemos sentir la misma maravilla cuando consideramos cómo incluso con todo lo que sabemos sobre la fisiología del ojo, por ejemplo, que más allá de toda nuestra comprensión material, a través de estos fajos de tejido podemos ver. Por eso dice el proverbista, dice, el ojo no se cansa de ver. ¿Qué está describiendo el hebreo? Está describiendo la función. Por eso dice, el oído no se cansa de oír, porque lo que está enfocado el escritor hebreo es en la función de las cosas. Por eso nunca debemos perder la maravilla de esta idea. Las funciones son mucho más importantes que los materiales. Mis amados, no debemos sorprendernos al descubrir que las tres funciones principales introducidas en los 3 días de la creación en Génesis 1 también son prominentes en los textos antiguos del Cercano Oriente. Esto está repleto, empacado de tanta información que conecta con el entendimiento o este entendimiento común que tenían todos estos pueblos. Estos textos ya han sido citados, ya lo vimos anteriormente, y note nuevamente algunas líneas del papiro insignia. Mire qué dice. Él creó día, mes y año, ¿vio? A través de los mandatos del Señor, de los mandatos del Señor. Él creó el verano y el invierno a través del saliente y el poniente de Sotis. Él creó comida antes que los que estaban vivos y la maravilla de los campos. Wow, esto es impresionante. Lo mismo que Génesis 1 dice. Eso lo dice el papiro insignia. Del mismo modo, podemos observar la actividad creativa de Marduk en el Emuná Elec. En la tableta número 5 podemos ver lo siguiente. En las líneas 38 al 40 menciona el día y la noche. En las líneas 47 y 52 podemos ver la creación de las nubes, el viento, la lluvia y la niebla. Y finalmente en las líneas 53 al 58 podemos notar el aprovechamiento de las aguas de Tiamat con el propósito de proporcionar la base de la agricultura, la acumulación de tierra, el arrendamiento del Tigris y el Éufrates y la excavación de agujeros para gestionar la captura. ¿Lo puede notar? ¿Puede ver el gran parecido que tiene con Génesis, el paralelo tan extraordinario? Está hablando de los mismos elementos funcionales del cosmos. Pero estas funciones tienen un lugar destacado no solo en otras cosmologías antiguas. En Génesis, que es nuestro caso de estudio, después de ordenar el cosmos, una crisis lleva a Dios a devolver el cosmos en un estado desordenado y no funcional por medio de la inundación. ¿Te ve? Cuando vino la inundación, cuando vino el diluvio, lo que Dios hizo fue que revertió el orden. Por tanto, entonces aquí las aguas cósmicas se liberan de sus límites y nuevamente la Tierra se vuelve como era al principio, no funcional. Y lo que sigue es un texto de recreación. Es un principio extraordinario en la Escritura. Recreación o nacer de nuevo. ¿Está oído ese término alguna vez? Claro que sí, no se haga. Usted lo ha visto. ¿De dónde surge esto? Del antiguo Cercano Oriente. Así era lo que los antiguos veían. La recreación tiene que ver con el traer funcionalidad a lo que perdió sentido, a lo que se perdió, a lo que se degradó, por así decirlo. Y es cuando la tierra emerge nuevamente de las aguas y se reitera la bendición. De mayor interés, en ese contexto, Dios hace la promesa del Creador en Génesis 8:22. Mire qué dice, escuche muy bien, esto es muy importante. Dice, mientras perdure la tierra, tiempo de siembra y cosecha, frío y calor,
verano, invierno, día y noche, nunca cesará. Eso dice Génesis 8:22. Aquí encontramos entonces, al igual que en los textos del Muna Elich y del texto de Singa, podemos ver que al igual aquí en Génesis, podemos encontrar las tres funciones en el orden inverso: comida, clima y tiempo, que nunca cesarán. ¿Usted puede verlo? El autor es consciente de que estas son las principales categorías de operación en este mundo que Dios ha ordenado. Todo tiene que ver con la comida, el clima y el tiempo. En este principio establece primero que las preocupaciones funcionales en lugar de las materiales dominan el recuento. De hecho, la única apariencia de lo que podría considerarse material en estos 3 días es el firmamento. La misma cosa que nos inclinamos a descartar como parte del cosmos material. ¿Cómo lo logramos entender? En contraste, las funciones de tiempo, clima y comida se pueden ver claramente en el texto y se reconocen como significativas en las cosmologías del antiguo cercano oriente, como usted pudo observar. Más importante aún, podemos ver que la prominencia de estas 3 funciones es común en el mundo antiguo. Las perspectivas sobre el universo material, por tanto, variarían de una a otra y de una cultura a otra. No sería sorprendente entonces que el trabajo creativo de Dios deba proclamarse en relación con aquellos asuntos que sirven como fundamento universal de cómo las personas se encuentran con el cosmos. Y es por esa razón, mire, escuchen, que nosotros no debemos preocuparnos por la cuestión de la verdad con respecto al uso de la Biblia en la ciencia del viejo mundo. Como mencionamos anteriormente, es necesario adoptar algún marco científico. Y todos los marcos científicos son dinámicos, pero también están sujetos a cambios. La adopción del marco de la audiencia objetiva es muy lógica. La ciencia del viejo mundo encontrada en la Biblia no se consideraría errónea o falsa, mis amados, tanto como simplemente que nos da a entender que está ofreciendo una perspectiva desde un punto de vista diferente. Incluso hoy podemos considerar cierto que el cielo es azul y que el sol se pone y que la luna brilla. Pero sabemos que estas declaraciones son científicamente engañosas. La ciencia, sin embargo, simplemente ofrece una forma de ver el mundo y no tiene una esquina en la verdad. La ciencia del viejo mundo en la Biblia ofrece la perspectiva del observador terrestre. Es como el observador terrestre está observando el mundo en el cual vive. No está haciendo una medición científica del mundo. Uno podría afirmar entonces que hay alguna forma en que es más cierto que la Tierra es el centro del cosmos. Y esto no significa sugerir que hay muchas verdades, pero que hay muchas posibles perspectivas diferentes que pueden ofrecer también información veraz. La forma en que una cultura describe la composición del cosmos material puede variar considerablemente de cómo puede observarlo otra. Hace un siglo, la idea de que del universo en expansión habría parecido absurdo, una locura. Ellos no manejaban esta verdad, este entendimiento, si nosotros sí. Mientras que hoy en el día el universo del estado estacionario ha caído en desgracia. Todo esto es parte de una fina geografía cósmica. Dios no le dio a Israel una geografía cósmica revisada. Lo que Dios hizo fue que reveló su rol de creador a través de la geografía cósmica que ellos tenían, porque la forma del mundo material no importaba. Su trabajo creativo se centró en las funciones de las cosas y por lo tanto comunicó que fue él quien configuró las funciones y que mantiene las operaciones en marcha, independientemente de cómo visualicemos la forma material, que también es veraz. Este recuento de la creación no se refería a la forma material del cosmos. Estos 3 días
está hablando de las funciones de los días, sino no está hablando de algo material del cosmos. No se refería a la forma material del cosmos, sino a sus funciones. Y yo termino ya, mis amados. Gracias, de verdad, por el tiempo, la paciencia. Aquí yo propongo también, al igual que en el segundo principio, un documento importante que usted puede buscar en las redes sociales, puede comprarlo. Es de Paul Singh. Se llama El firmamento y el agua de arriba. También tiene una propuesta en una revista teológica llamada Westminster Theological Journal. Es una revista teológica de Westminster, traducida al español. Y él tiene un tema que se llama el significado geográfico de la tierra y los mares en Génesis 1:10. Así que, mis amados, gracias por el tiempo, gracias por su paciencia, gracias por darnos el privilegio de estar con nosotros estudiando y aprendiendo juntos. Así que espero que este tiempo haya servido. Verifique lo que le hemos dicho, medite lo que le hemos dicho, estudie, profundice, y así verá cómo todos los contextos que hemos hablado como que concuerdan básicamente en la propuesta divina. Así que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde, mis amados, y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Shalom.